Hola, buenas, mi nombre es Pamela Montero Vilches, pertenezco al Centro Universitario de Heredia y hoy les voy a hablar sobre las situaciones de violencia en contra de las niñas y la adolescencia. Primeramente tenemos el marco legal, que son leyes y normas que nos permiten la protección de los niños aquí en Costa Rica. Entre ellas tenemos la Constitución Política, en donde está la protección de la niñez y adolescencia, la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y Adolescencia y el Sistema Nacional de Protección Integral. Tenemos el segundo plan para la prevención y erradicación del trabajo infantil y protección de la persona adolescente trabajadora, la ley de fortalecimiento de la lucha contra la explotación sexual de las personas menores de edad. Tenemos la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia y por último tenemos la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil. Vamos a hablar sobre la diferencia de las manifestaciones de violencia infantil en el hogar, en el centro educativo y en la comunidad. Primeramente empezamos con el hogar, en donde existe maltrato de forma como negligencia, abuso, disciplina violenta, se presencia violencia o comportamiento repetitivo de estereotipos, de roles abusivos de género y la exclusión social. Tenemos en el centro educativo normas sociales que apoyan la disciplina violenta, percepción social que elige institucionalizar a menores, en especial los niños con discapacidad o con familias de renta baja, la percepción tradicional de los roles de género, las bajas expectativas y poca motivación para los padres de familia en la crianza de sus hijos, la cultura de silencio con relación a la violencia y los altos niveles de violencia comunitaria. En la comunidad tenemos el marco jurídico insuficiente y la escasa aplicación de la ley, la integración como única opción para la protección especial, la mala coordinación intersectorial, la prevención de la violencia con financiamiento limitado dentro de las políticas de primera infancia que ya existen, insuficiente protección social y políticas programadas de ayuda a la familia, ausencia de servicios de calidad y aprendizaje temprano para niños, impunidad escasa a la aplicación de las leyes en torno a la violencia contra los niños y contra la mujer. Existen varios conceptos de los que hablaremos a continuación, como lo son el de violencia, que es un uso deliberado de la fuerza física o poder en el grado de amenaza o efectivo, el abuso parental, que es cuando se influye negativamente al feto cuando está una persona embarazada, la negligencia, que expone a la persona menor de edad a situaciones de riesgo, y el abandono, que es cuando la familia no asume la responsabilidad de cuidado y protección. Existe el abuso emocional infantil, que son las acciones que dañan la dignidad e impiden desarrollar la capacidad de como seres humanos a los infantes. El abuso físico, que se presenta cuando se utiliza la fuerza física, intimidar, el castigo corporal o tratos humillantes con la excusa de fomentar disciplina. Y el abuso patrimonial infantil, que es cuando las personas intentan quitar bienes que satisfacen las necesidades de los niños. Por último, tenemos el abuso sexual infantil, que podemos decir que se presenta en varias formas. Una de ellas es obligar a la persona menor de edad a mantener contacto físico sexualizado, obligar a la persona menor de edad a mantener contacto verbal sexualizado, a realizar actos fines sexuales contra una persona menor de edad o que la obligue a realizarlos, la exposición a la pornografía, participar en interacciones sexuales mediante el uso de mecanismos que anulen o limiten la voluntad personal, obligar a la persona menor de edad agredida a hacer alguno de los actos con terceras personas, pagar o dar cambio una ventaja económica por actos sexuales, o la última, que es cualquier contacto físico con una persona menor de edad, menor de 12 años. Existen tipos de abusos sexuales en el Código Penal de Costa Rica, cuatro. El primero sería el abuso sexual simple, que es donde es sometido a contactos sexuales. El abuso sexual gravemente ultrajante, que es cuando la situación de abuso es humillante y denigante para la víctima, corresponde a tiempo, modo, lugar o el medio empleado. También el abuso sexual agravado por el acceso carnal, que es cuando ya existe penetración. Y por último, el abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez social, que es cuando el abusador ya es un adulto y somete a una persona entre los 13 y 16 años de edad. Existen mitos y realidades en torno al abuso sexual infantil. Vamos a hablar de unos mitos y los vamos a mostrar la realidad. La primera es los agresores sexuales siempre utilizan la fuerza física, pues ya sabemos que no, es de lo contrario, suelen emplear tácticas de persuasión, manipulación, juegos, engaños, amenazas para mantener su silencio. El segundo sería que los niños de preescolar no necesitan información sobre el abuso sexual, es completamente erróneo, ya que ayudaría desde pequeños a los niños a protegerse de una manera eficaz de los agresores. Y por último tenemos que los niños mienten, inventan y fantasean, y esas afirmaciones lo único que hacen son prejuicios de la sociedad que descalifican e invalidan los dichos de los niños. Tenemos acciones que se desarrollan para la prevención. Existen tres etapas, la primaria, secundaria y terciaria. Cada una voy a explicar. La primaria son acciones orientadas de manera integral a lo que son procesos encaminados al desarrollo de la identidad, como la educación y socialización. Existe la secundaria, que son las acciones que buscan disuadir conductas de violencia y delictivas, como las asociaciones deportivas, talleres de programas en contra de las drogas y actos delictivos, como DARE. Y terciaria, acciones que evitan la reincidencia de las personas menores de edad en conflicto de la ley penal y privados de la libertad, que son las medidas socioeducativas y el programa de justicia restaurativa del Poder Judicial. Está esta
tenemos esta pregunta de por qué estas formas de violencia atentan contra los derechos humanos de las personas menores de edad. Pues como vimos en los conceptos, la violencia, la negligencia, el abuso, tanto físico como emocional, como sexual, lo que hace es limitar esos derechos de los niños, como lo son la libertad, el respeto. La última pregunta sería, ¿qué factores contribuyen a la reproducción y mantenimiento de la violencia contra las personas menores de edad? Y entre ellos podemos encontrar la carencia de recursos suficientes para protegerse de un agresor y también la inexperiencia e inmadurez que poseen algunos de los menores de edad. Bueno, les agradezco mucho y hasta